y gracias por vuestra presencia. Gracias en primer lugar a Walid Saleh, que es el ponente de este ciclo sobre el mundo árabe musulmán, el mundo árabe-islámico, y es el que va a intervenir en la sesión de hoy. El título que teníamos para la sesión de hoy, que es la cuarta de este ciclo... ¿La tercera? ¿La tercera? Sí. Siempre me equivoco y me llama la atención. Sí, vale. Había apuntado mal. Bueno, pues... yo pensaba que era la cuarta es la tercera. Llevaba por título Libre Pensamiento e Islam en la programación que tú habías hecho del ciclo. Bueno, como sabéis, entonces es para, si hay alguien que viene hoy por primera vez, es un ciclo de 10 sesiones a lo largo de todo el año, un día al mes, los viernes, como hoy, excepto el próximo día, que por compromisos de Walid no va a ser el viernes, sino que va a ser el lunes. Tengo aquí la fecha, de todas formas os lo recordaremos. 22. El lunes 22 de abril. Sí. Bueno, de todas formas lo recordaremos oportunamente. Bien, pues el Walid creo que es ya muy conocido por todos vosotros y vosotras, no obstante, por si hay alguien que no lo conozca, es profesor honorario jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Estudios Árabes y Musulmanes, Islámicos. Bueno, muy bien. Y es autor de numerosos libros sobre este tema del mundo árabe y musulmán. Precisamente, el primer libro que yo leí de Walid era el que llevaba por título Libre Pensamiento e Islam. Y me llamó la atención ver estos dos términos y estos dos conceptos relacionados. Me llamó la atención y por eso me puse a leerlo. Pero no nos engañemos, me hubiera llamado igualmente la atención si hubiera visto un libro con título Libre Pensamiento y Religión Católica, Libre Pensamiento e Iglesia Católica, porque sabemos que nunca se ha llevado muy bien el libre pensamiento y las religiones, y sabemos muy bien por nuestra historia que no han tenido una relación muy amistosa el libre pensamiento con la religión católica en nuestra cultura, en nuestra historia. Pero con respecto al libre pensamiento en el Islam, yo creo que desconocemos, muchos de nosotros, no sé si todos, desconocemos mucho la existencia del libre pensamiento en el mundo árabe e islámico. Por lo menos a mí me sorprendió, y con la lectura del libro algo me empecé a enterar de todo esto. Y es justo el tema de hoy. Entonces, estoy segura de que nos va a informar mucho sobre ese mundo que desconocemos tanto, siempre lo decimos, y que es la pretensión del ciclo, mejorar nuestro conocimiento sobre ese mundo árabe y musulmán. Es el tema de hoy. Walid, cuando quieras puedes empezar. Gracias otra vez por estar aquí dándonos este curso, y bueno, cuando termine su exposición podremos preguntarle o exponer lo que nos parezca en relación a este tema. Cuando quieras, Walid. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por venir, por escucharme, por tener paciencia a estar una hora y media escuchando asuntos sobre el mundo árabe-islámico. Quería dar las gracias al CAUM también por aceptar abrir las puertas a este tipo de actividades, y a María por la presentación. Bien, voy a hablar, como ha dicho María, del tema libre pensamiento e Islam. Creo que a mucha gente lo podría sorprender unir Islam con libre pensamiento. Es decir, haría la pregunta: ¿hay libre pensadores o libre pensamiento en el Islam?
sería un poco la duda que podría presentarse en este caso, porque lo que habitualmente existe en este caso, una imagen o una idea que los musulmanes todos son creyentes, todos son practicantes, como decía un profesor de origen argelino, que fue profesor en la Sorbona, decía que los musulmanes o los que procedemos de Oriente Medio y del norte de África somos homo islamicus, es decir, tú eres musulmán a tu pesar y lo único que te toca el papel de ser musulmán creyente y practicante, y no tienes otra opción, no puedes tener otra posibilidad de ser laico, ser ateo, ser agnóstico, etc. Otro profesor también de origen sirio que estuvo en Occidente viviendo decía que un laico occidental es un laico, nadie plantea dudas, pero un laico procedente de países de mayoría musulmana tiene que demostrar su laicidad cada momento, porque si no, no se lo creen. Es decir, necesita a cada momento demostrar que realmente es ateo, es laico, etc. Bien, ¿qué es el libre pensamiento? Yo creo que me interesa mucho lo que hace la definición del diccionario de la Real Academia Española. Dice lo siguiente del libre pensamiento: es doctrina que reclama para la razón individual independencia absoluta de todo criterio sobrenatural. Y lo sobrenatural, esta última palabra, entran de lleno lo que son las creencias y las religiones. Es decir, tienen elementos sobrenaturales, como sabemos, todas prácticamente. Si pensamos, por ejemplo, en el judaísmo, lo sobrenatural aparece en la escritura sagrada, como Moisés, entre otras cosas, pudo llevar a su pueblo por el Mar Rojo y secando el agua, cruzando el mar, ¿no? O tenía, entre otras cosas, capacidades de magia. En el Corán aparece Moisés teniendo un palo, con este palo pues hacía brotar agua, manantiales, etcétera, etcétera, o a veces lo lanzaba y se convertía en una serpiente. Eso es sobrenatural, sin ninguna duda. O el tema del cristianismo, cuando hablamos de Jesucristo que resucita a los muertos o multiplica panes y peces. Lógicamente son asuntos que entran dentro del mito, la mitología, y la razón humana difícilmente puede aceptarla, ¿no? Puedes aceptarla sin cuestionar, sin preguntar, pero si aplicas la razón verdadera, lógicamente te queda la duda ahí, ¿cómo es posible que se haga esto, ¿no? Y lo mismo si hablamos del Islam. El Islam, cuando se habla, por ejemplo, de el viaje nocturno del profeta, resulta que se monta en un caballo, llega al séptimo cielo, etcétera, etcétera, de Meca a Jerusalén, entre otras cosas, ¿no? O la figura de Gabriel, el arcángel Gabriel, claro, eso tienes que ser absolutamente fiel, creyente, sin cuestionar ningún tipo o no aplicar la razón y la ciencia para aceptar este asunto. Por lo tanto, partiendo de esto y cuestionando muchos asuntos que tienen que ver con la tradición, con la religión, con la creencia, encontramos en la cultura árabo-islámica pues muchos mujeres y hombres que realmente han cuestionado esto, han dudado, ha reclamado el uso de la razón en vez de la tradición, porque las religiones siguen un sistema de tradición, un sistema de transmisión de antiguo a moderno. En cambio, la ciencia, la razón, pues tiene otro proceso y otro sistema totalmente diferente. Bien.
Vamos a ver un poco algunos de estos librepensadores dentro del marco árabo-islámico. Anuncio que muchos han sido laicos, algunos ateos, otros creyentes, pero con sus dudas normales que cuando surge algún tema, algún asunto, pues lo plantean. El primer tema que podría analizar o mencionar aquí, por ejemplo, es el Islam o la lengua árabe. Es decir, el mundo árabo-islámico especialmente está dividido en dos posturas. Unos defienden la universalidad del Islam, es decir, la religión, el Islam es la máxima identidad de toda la población que existen en estos 22 países. Por lo tanto, esto lógicamente tiene sus adversarios, tiene las personas o los grupos que no están de acuerdo con esta calificación o con esta clasificación, ¿no? Porque, como sabemos, en los países árabes y musulmanes también, pero particularmente en los países árabes, existen minorías, a veces son minorías importantes. Yo creo que en la primera charla, los que han estado aquí, lo hemos analizado y lo hemos hablado. Existen cristianos, judíos, yezidíes, etcétera, etcétera, tanto desde el punto de vista étnico como religioso, diferentes confesiones. Entonces, no todo el mundo es musulmán. Es decir, si ponemos la máxima identidad, el Islam, estamos dejando al margen a mucha gente que realmente no se sienten identificados con este elemento, con esta figura. Y por otro lado están los que defienden la lengua, particularmente la lengua árabe, como un lazo de unión mucho más importante, mucho más fuerte, porque prácticamente todos los que viven en los países árabes estudian, aunque no sean de origen árabe, aunque tengan otra lengua materna, pero en realidad la lengua árabe es la lengua común, es la lengua de la cultura, la lengua del uso diario, ¿no? Entonces, defienden esto, además dicen que la lengua no provoca, no causa este tipo de problemas que la religión lo puede provocar. Entonces, existen estas dos opiniones que defienden cada uno, una de las... Y particularmente, intelectuales cristianos, precisamente, especialmente en el Líbano, en Siria, han sido los grandes defensores de la segunda opción, que es la lengua árabe. Y ellos han servido a la lengua árabe más que nadie, porque en el Líbano realmente están las más grandes editoriales en lengua árabe. En el Líbano están, por ejemplo, han salido en el Líbano los grandes intelectuales, profesores, académicos, que han escrito los mejores diccionarios, las mejores gramáticas, etcétera, etcétera, de la lengua árabe. Entonces, el hecho de no aceptar la primera opción, que ha sido defendida también por muchos clérigos musulmanes, es una postura sensible y delicada, que no todo el mundo se atreve a hacerla, porque parece ser que estás cuestionando la religión, estás cuestionando el Islam como una identidad, ¿de acuerdo? Esa es una. Y la otra, tenemos que tener en cuenta que el mundo árabe también ha tenido una influencia importante de movimientos que han surgido en el mundo. Es decir, cuando se habla de la Revolución Francesa como si fuera solamente un asunto occidental, europeo, en realidad también ha tenido mucho que ver con el mundo árabe, con los países musulmanes. Lo mismo si hablamos de la revolución de la ex Unión Soviética, es decir, el comunismo ha tenido una influencia enorme y ha hecho que aparecieran, sin ninguna duda, en los países árabes y musulmanes corrientes, grupos, partidos políticos, etcétera, etcétera. Para muchos hablar de comunismo en algún país musulmán es inviable,
como si no, es decir, son dos cosas contradictorias. Sin embargo, lo que conocen el mundo árabe y el mundo musulmán saben perfectamente que partidos comunistas han estado y siguen estando hasta la actualidad, pero hubo décadas largas cuando los partidos comunistas tenían una influencia enorme. Hablamos de Irak, hablamos de Irán, hablamos de Sudán, hablamos de Egipto, de Siria, etcétera, etcétera. Creo que la primera charla también hablé de un país que seguía el sistema comunista, que es Yemen del Sur. Yemen del Sur hasta el año 90 era un país comunista. Es decir, el gobierno seguía los pasos de la ex Unión Soviética. ¿Cuándo se acabó esto? Justo cuando la ex Unión Soviética desaparece en el año 1990. Lo mismo pasa en Yemen. Por lo tanto, en este momento ya se une con Yemen del Norte. Bueno, Yemen ahora está en una situación bastante desastrosa, como saben ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, intelectuales importantes llaman a la revisión, una revisión crítica de la historia preislámica de los árabes, así como la historia del Islam. Yo creo que todas las culturas, aquí cuando hablamos de gente creyente, practicante del cristianismo, pues el cristianismo, la historia del cristianismo es impecable para los creyentes. No le hables de la Inquisición, ni le hables de situaciones muy comprometidas. Pasa lo mismo en el Islam. Los que hablan del Islam, cuando son creyentes, cuando son clérigos, cuando son personas practicantes, pues todo es una historia brillante, maravillosa, impecable, todos son elementos positivos, nunca han hecho nada malo contra nadie, etcétera, etcétera. Y eso, desde el punto de vista académico, histórico, pues no resiste la verdad, no resiste la realidad, porque la historia son acontecimientos continuos de guerras, de enfrentamientos, de asesinatos y de paz también. Quizá momentos de paz, pero en realidad los momentos de enfrentamiento son mucho más importantes y mucho más grandes durante toda la historia. Eso es lo que ha pasado, lo que realmente encontramos en la historia del Islam. A su derecha aquí tenemos un gran intelectual egipcio que es Taha Hussein. Estoy hablando de comienzos del siglo pasado. Murió en el año 1973, ciego. Prácticamente se quedó ciego a los 3 años, pero llegó a ser ministro de Educación en su país. Primero fue decano de la Facultad de Letras, después llegó a ser rector de la Universidad del Cairo y a continuación llegó a ser ministro de Educación. Es un gran intelectual, gran autor, también tiene muchísimos libros, pero uno de sus libros, curiosamente, se trata de la poesía árabe, fue el más polémico de toda su obra. Tiene otras obras también polémicas, pero curiosamente lo que tiene que ver con la poesía árabe le causó muchísimo dolor de cabeza. Él hizo esta revisión, porque como la historia de la literatura árabe nos hablan de que los primeros textos de la poesía árabe son preislámicos, están en torno a 200, 300 años antes de la aparición del Islam. Son 7 poemas largos, se conocen como los poemas largos. Se dice en la historia de la literatura árabe que eran los mejores poemas, habían sido elegidos por parte de los críticos y estaban colgados en las paredes de la Meca, de la Kaaba en Meca, por ser tan valiosos. Y la lengua árabe se supone que siguió el modelo de esta poesía antigua, estos 7 poemas que había en la época preislámica. Y además de esto, aquí viene el kit de la cuestión, el Corán sigue este modelo lingüístico. Es decir, el Corán, lógicamente, escrito en lengua árabe, una lengua árabe culta, ¿no? Y sigue el sistema o el modelo
de estos poemas, que son 7. Algunos dicen 7, otros ponen 10 poemas. Taha Hussein lo que hizo, lo que estudió en este libro, cuestionó la veracidad y la autenticidad de la poesía, estos 7 poemas o los 10 poemas. Dijo, entre otras cosas, que estos poemas habían sido escritos en la época abasí, es decir, estamos hablando de unos 3-4 siglos después de la aparición del Islam. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no existe tal cosa, que la lengua árabe posiblemente no tenía esta madurez cuando el Corán fue escrito. Es decir, con otras palabras, el Corán también es un libro, está fuera de su historia, está escrito en tiempos más tardíos y cuestiona su autenticidad, cuestiona la autenticidad del propio. Él no lo dice así tal cual. Los autores que han respondido a Taha Hussein han sacado esto a la luz, y de hecho fueron escritos muchísimos libros contra él. Fue llevado a juicio Taha Hussein en el Cairo, fue encarcelado un tiempo, tuvo que redactar otro libro. El primer libro que había publicado, que causó todo este dolor de cabeza para él, se titulaba Acerca de la poesía preislámica. Tuvo que quitar un capítulo del cual que trataba justo este asunto y publicarlo de nuevo con otro título acerca de la literatura preislámica. Es decir, eliminó la poesía y puso literatura, pero realmente el problema siguió durante mucho tiempo en cuanto a este asunto que ha tratado Taha Hussein. El otro tenía que haber puesto la fecha de su fallecimiento, porque falleció en el 2019, Said Qimni. Bueno, las fechas a veces, es decir, hay autores un poco más antiguos, otros más modernos, según los temas que voy a tratar aquí. Said Qimni, un intelectual importantísimo, también ha sido hasta su fallecimiento muy valiente, porque se enfrentaba a los clérigos, a los académicos a veces creyentes y muy encerrados, ¿no?, en su mentalidad, en su creencia, cuestionando también la historia del Islam. Él decía que la historia del Islam hay que estudiarla de una forma académica y ver realmente, como decía Ibn Khaldun en su momento, la historia no es un asunto porque Dios ha querido, sino los seres humanos y la voluntad del ser humano, las guerras, los intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, influyen en el curso de la historia. Eso es lo que no han hecho nunca los musulmanes y los árabes. No han dado ninguna importancia al valor del ser humano. El libre albedrío no existe. Existen solamente porque Dios ha querido, porque es la predestinación, y lo resumimos los árabes habitualmente en una sola palabra. Decimos maktub. Con el maktub escrito ya está, nos salvamos. Todo está maktub, todo está escrito. Entonces ya nos lavamos las manos, no hacemos nada porque está escrito. Dios lo ha escrito y ya eso hay que dejarlo ahí. Otro de los temas que tenemos también es una crítica de las tendencias irracionales, el cinismo con la que practica Ramadán y la fiesta del sacrificio. Pues justo estamos en Ramadán ahora. El día 11 o 12, según los países, empezó de este mes, el mes de Ramadán, ¿verdad? Pero el tema del mes de Ramadán también tiene muchas circunstancias y discusiones en los países árabes, porque realmente existen gente que es creyente y practicante y lo lleva a rajatabla, pero luego hay mucho cinismo también. Es decir, yo he conocido esta circunstancia en la Universidad de Marruecos, por ejemplo, de Fez, cuando veía a los estudiantes. María me está diciendo sí, porque vivió también en Marruecos y sabe la realidad, ¿no? Mientras están con la familia, no les queda otro remedio más que hacer Ramadán, el ayuno, etc. Pero cuando salen, van a un internado, ya tienen las libertades, Ramadán se tira al abismo, ya nadie le da ninguna importancia. Y Waldin Erran, este hombre, era de origen turco, vivió en Egipto,
cuenta en sus memorias que en un momento dado él estaba de viaje en un tren del Cairo a otra ciudad dentro de Egipto. Y dice que como era un hombre laico, que no hacía Ramadán, dice que en el tren saqué un cigarrillo y empecé a fumar. Dice, se me echaron encima los que estaban cerca de mí en el tren. ¿No tienes vergüenza? ¿Pero qué? Es Ramadán, ¿cómo estás fumando? Y dije, ay, perdón, es que me he olvidado. Yo estoy haciendo Ramadán, simplemente ha sido un olvido. Apagué el cigarrillo. Y empecé a charlar con ellos y a hablar, eran 7 o 8 personas, y al final, después de un buen rato, descubrí que ninguno estaba haciendo Ramadán. Entonces, esa es un poco la realidad de, no quiere decir que nadie lo haga, pero sí hay mucho cinismo y mucha mentira en esto. Y el Banna es el hermano. También la segunda sesión vimos Hassan el-Banna, el fundador de los hermanos musulmanes, seguro que les suena a alguno, ¿no? Es el hermano menor del fundador de los hermanos musulmanes, es el polo opuesto de su hermano. El hermano era tan creyente, tan practicante, tan fanático, este ha sido totalmente el contrario. Es decir, causaba muchas polémicas en los medios, le entrevistaban, entonces él decía, por ejemplo, hombres y mujeres sin tener relación familiar pueden besarse de una forma normal, hablaba del matrimonio de placer, decía que es una solución para los jóvenes de universidad, etcétera, etcétera. Entonces, tenía esta postura bastante liberal en comparación con el hermano Hassan el-Banna. Otro de los asuntos y personajes que han tratado temas de liberalismo es la crítica de la manipulación del Corán y la divinidad por parte del poder político y de los ulemas y jueces. Es decir, los clérigos, los que están dedicados a la religión, como por ejemplo la mezquita Universidad Al-Azhar en Egipto, o el ENCOM, los centros de estudios de la religión chií, de la confesión chií, ENCOM, los que están ahí habitualmente no les gusta en absoluto que un profesor, un académico, un intelectual, un especialista en religiones hable de la religión. Parece ser que es un campo específico para ellos. No tienen derecho los demás a hablar de temas religiosos porque esto no es su especialidad. Solamente los clérigos, los que han terminado sus estudios en los centros estos que particularmente egresan los clérigos, tienen derecho a hablar. Entonces Khalil Abdul Karim critica este asunto en este pequeño texto, diciendo que bueno, el mundo académico, los intelectuales también tienen derecho, porque pueden, desde el punto de vista académico, mucho más objetivo podría ser en comparación con lo que pueden decir los propios clérigos. El tema de la aplicación de la hermenéutica. Como el cristianismo, el judaísmo, pues la hermenéutica ha estado también tratada utilizando la hermenéutica en sus textos sagrados. La hermenéutica quiere decir que trata los textos en su contexto social, político, histórico, etcétera, etcétera, independientemente del valor espiritual que pueda tener. Es decir, esto aplicándolo al Corán es una aberración para los musulmanes creyentes. No admiten de ningún modo decirles que el Corán es un libro histórico, por ejemplo, o el Corán es un libro hijo de su momento. Ahí tenemos una polémica muy grande en relación con qué es el Corán, porque claro, es un libro creado, un libro increado. Quiere decir, porque para determinados musulmanes el Corán es palabra de Dios, de la divinidad eterna. Por lo tanto, tanto la Biblia como la Torah son Coranes deformados. Incluso la palabra de Dios existió desde que existe el universo. Algunos creen en esto. Es decir, hay una tendencia filosófica relacionada con el Corán que dice esto,
que el Corán, palabra de Dios eterna, que existió desde que existe el universo. Otros que aplican la hermenéutica dicen que no, el Corán es un libro hijo de su momento, nace por una razón determinada, que es la necesidad urgente, social, política, histórica, etcétera, etcétera, y por esta razón existen personas o personajes históricos en el Corán. Aparece Mahoma, aparece Jesús, aparece personas cercanas al profeta de su momento, como Abu Jahl, Abu Sufyan, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de todo esto, el Corán, según los propios musulmanes, según la propia tradición islámica, duró 23 años su revelación. No fue de golpe, sino desde la primera ley hasta la última pasaron 23 años. Entonces, ¿cómo pueden decir que no es hijo de su contexto social, político, etcétera, etcétera? Entonces, esto es un tema que este profesor, Nasr Hamid Abu Zaid, trató en sus libros. Tiene muchos libros, el Corán y el futuro del Islam, el exégesis racional del Islam, etcétera, etcétera. Era profesor en la Universidad del Cairo de Estudios Árabes e Islámicos. Sus libros se vendían en los países árabes de una forma normal. Yo me acuerdo en una ocasión estuve en Túnez, compré más de un libro suyo, pero en los años 90, mediados de los años 90, se presenta a una cátedra en la Universidad del Cairo. Y resulta que dentro de la comisión que se arma para estudiar su currículum, existe un profesor conocido también porque es catedrático de temas de lengua árabe y religión, y muy fanático porque además es un imam de una mezquita en el Cairo, ¿no? Y le molesta muchísimo la obra de Nasr Hamid Abu Zaid. Hace un informe acusando a Nasr Hamid Abu Zaid de ser ateo, y sus libros, sus obras, un ataque al Islam, un ataque a la religión. Y este informe lo manda al rector. El rector coge el informe y se lo manda a la Universidad Mezquita Al-Azhar, que es la máxima autoridad religiosa, y lo que hace Al-Azhar, apoya el escrito del rector y del profesor en cuestión, y lo mandan a al tribunal, al tribunal, uno de los tribunales del Cairo, el tribunal canónico del Cairo, y lo que hace el tribunal canónico, sentencia divorcio entre Nasr Hamid Abu Zaid y su esposa, sin que ninguno de los dos haya solicitado el divorcio. Así tal cual. ¿Por qué razón? Porque lo declaran ateo. Entonces, como es ateo, ya no tiene derecho a estar casado con una mujer musulmana según la ley musulmana. Entonces, inmediatamente le separan de su mujer, y de algún modo eso también significa que alguien vaya a darle un tiro o un cuchillo, como hicieron con el premio Nobel Najib Mahfouz. No sé si ustedes conocen un poco la situación de este hombre, porque, bueno, lo cuento aparte de esto. Najib Mahfouz, un día le aparece un criminal, le mete el cuchillo en el cuello, pierde un ojo, está en el hospital mucho tiempo, por poco muere. Y resulta que cuando organizan el juicio, le pregunta el juez a este hombre, el que le atacó, ¿por qué atacas a este escritor? Y dice, porque ha escrito un libro contra el Islam. Y dice, ¿qué libro? Dice, no sé, el título no lo conozco. ¿Y usted no lo ha leído? No, yo soy analfabeto. Entonces, claro, cuando un analfabeto llega a tener esta actitud, pues estamos en manos terribles, ¿no? Y hablaba del libro, claro, se habló del libro Hijos de nuestro barrio, ¿no? Esta historia que se supone que es la historia de la humanidad, y están ahí los profetas, y etcétera, etcétera. Entonces no gusta lógicamente, y Najib Mahfouz fue muy criticado también por esta razón. Y Nasr Hamid Abu Zaid pues le pasó lo mismo, es decir, si hubiera seguido en Egipto, seguro que le habrían asesinado. Lo que hizo, escogió con su esposa, que es profesora universitaria, además de lengua española, se llama Ibtihal Younes,
vinieron a Madrid. Aquí en Madrid existe un instituto egipcio en la calle Francisco de Asís, donde está la calle, está el Corte Inglés de la Castellana. Dio una conferencia ahí y acabó al final en Holanda, en la Universidad de Leiden, hasta que falleció en el 2010, profesores los dos, él con su esposa, para salvarse la vida de estos salvajes, para decirlo de alguna manera, que no admiten ningún tipo de crítica ni de análisis racional, como estamos viendo. Bien. En tiempos más antiguos, pues tenemos algo parecido también, con el caso de Abul Ala al-Ma'arri. Fue un gran filósofo, gran poeta árabe y sirio. Lo que estamos viendo aquí, el busto que tenía antiguamente, bueno, era ciego también como Taha Hussein, y como los del Estado Islámico pusieron una dinamita y destrozaron su busto. ¿Por qué razón? Porque también fue muy crítico con las creencias, con las religiones. Él tiene muchos versos. Uno de ellos dice: los seres humanos son de dos tipos, creyentes sin razón y razonables sin creencia. Tiene otros versos, cuestiona, por ejemplo, tanto el Islam como el cristianismo y el judaísmo. Es decir, uno grita desde el alto del minar, otro toca las campanas, ojalá supiera yo quién de los dos tiene razón. Bueno, tiene una cantidad de versos, de poemas. Además, tiene una obra de la más conocida, que es el Epístola del Perdón, que es una especie de viaje al más allá, al paraíso, el infierno, desde un punto de vista muy crítico al modelo de Dante en su Divina Comedia, porque Dante, hay muchos estudios que destacan que Dante tenía conocimiento de la obra de Abul Ala al-Ma'arri, porque claro, Dante es del siglo XIII, en cambio este hombre es del siglo X, ¿no? Entonces, posiblemente que haya, bueno, Asín Palacios es un orientalista español conocido, tiene un estudio comparativo entre la obra de Abul Ala al-Ma'arri y la Divina Comedia, y dice que Dante seguro que conocía la obra de Abul Ala al-Ma'arri. Otra cosa es la separación de la religión de la filosofía, la creación literaria y la investigación científica. Si supieran ustedes la cantidad de libros que están escritos sobre el Corán como si fuera una enciclopedia científica, es decir, cualquier invento en el mundo que surge, el teléfono, el avión, el internet, resulta que su origen está en el Corán. Es decir, eso es lo que nos dicen. Continuamente, lo malo en esto es que se prestan algunos historiadores, algunos científicos occidentales, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, me imagino que cobrarán por esto, y afirman que sí, que esto, lo que dice el Corán, realmente es el germen de este invento. Es el origen del invento que tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, resulta el Corán no es un libro de fe, sino es una enciclopedia médica, esto de arquitectura, de cualquier ciencia que pensemos. Ni siquiera el profeta pretendió esto. Es decir, el profeta del Islam decía que es un libro de fe, simplemente es para guiar a los fieles a practicar un culto, una creencia y una religión. Es decir, no es una enciclopedia médica, es una auténtica aberración cuando piensan de esta forma. Y claro, cuando abres la boca y dices esto, es grave, pues puedes exponerte a una situación delicada delante de algún grupo, algún sitio, etc. Pero estos hombres y mujeres, después veremos también, han sido valientes y han dicho esto y han afirmado, han reafirmado todo esto. Tenemos Shibli Shumayl, el primero de todos, que está ahí a la izquierda. Ese es un intelectual, pensador, profesor libanés. Cuando en los años 50 y 60 del pasado siglo en Occidente se trataba el tema de la
teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Al mismo tiempo se estaba discutiendo en el mundo árabe también, en el Líbano, en Siria, en Irak. Es decir, por eso digo que no han estado tanto al margen como creemos, porque realmente ha habido intelectuales, ha habido personas, académicos que han estado ahí luchando para que la gente abriera los ojos. Entonces, tradujo a la lengua árabe la teoría de Darwin y ha escrito muchos textos en relación con este tema y defendió la teoría de la evolución frente al cristianismo, ¿no? Tenemos otro, Zahawi, que está aquí a la derecha, justo es el libro, mi próximo libro sobre este poeta maravilloso iraquí del comienzo del pasado siglo, el siglo XX, un gran filósofo, un gran defensor de los derechos de la mujer, un feminista de comienzos del siglo XX, cuando prácticamente en Occidente aún quizá no existían tantos feministas, hombres feministas. Él fue un defensor de la racionalidad, un defensor de la razón frente a la tradición. Encontró también grandes dificultades en su vida, sin ninguna duda. Entre otras muchas cosas, por ejemplo, sus críticas hacia el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, claro, como son musulmanes, para muchos musulmanes son intocables, no son criticables de ningún modo, porque son musulmanes. Es decir, aceptamos el colonialismo si es un colonialismo de los musulmanes. Pues es una auténtica aberración, porque han hecho un daño a los musulmanes y a los árabes, quizá peor y mucho más que lo que han hecho los franceses o los ingleses, porque encima un colonialismo ignorante, porque defendía la ignorancia, además de todos los males de cualquier otro colonialismo en cuanto a la explotación, en cuanto a la represión, etcétera, etcétera. Es decir, todos los males del colonialismo los tenía, y encima que era más ignorante que los colonialistas occidentales. Entonces él fue muy crítico con esto, y lo mismo después, porque vivió tanto en el Imperio Otomano como durante el tiempo del colonialismo inglés también. Tiene sus memorias cosas simpáticas. Por ejemplo, dice que en los años, la primera década del siglo pasado, los padres de familia en Irak, en Bagdad, querían un colegio, una escuela para niñas, no había. Entonces, claro, aún estaban los otomanos mandando en Irak, y claro, él no tenía autorización, porque él tenía un cargo en el Ministerio de Educación, no podía tomar la decisión, tenía que pedir autorización a Estambul, a la puerta sublime de Estambul, la puerta sublime de Estambul. Y resulta que Estambul le contestaron diciendo que esperara que una delegación de los otomanos iba a Bagdad a visitar el lugar, a ver un poco las condiciones de una escuela para niñas. Durante un tiempo después llegó una delegación de unos cuantos y me preguntaron, a ver, ¿dónde quieres poner este colegio? Yo habíamos pensado en un edificio y les iba ahí diciendo, pues esto, yo creo que es un lugar adecuado. Y desde que empezó el líder o el presidente de la delegación, empezó a mirar a derecha y a izquierda, dijo, no, esto no sirve. ¿Por qué? Dice, porque mira, ahí lejos hay un edificio, los chicos van a subir ahí y van a ver a las niñas, no se puede. Y dije, bueno, a ver, buscamos otro edificio un poco más aislado, y lo mismo, dijo, no, porque ahí hay unas palmeras altas, entonces los chicos van a subir en las palmeras y van a ver las niñas. Y entonces yo pensé, voy a hacerle una burla para que a ver si se da cuenta. Entonces dije, ahora sé dónde. Le llevé a una mezquita y empezamos a subir la alminar hasta que llegamos al fondo, más alto, que hay una cámara pequeña así, caben 4 personas. ¿Qué le parece si lo hacemos aquí? Que aquí nadie va a ver a las niñas. Y claro, se dio cuenta y al final firmó la autorización, ¿no? Entonces, este tipo de colonialismo y de pensamiento había, lamentablemente.
El más curioso de todos estos es el que está en medio, es un clérigo chií, el Qubbanchi se llama, está causando hasta este momento mucha polémica porque en realidad es de una familia iraquí, chií, religiosa, que tienen una tradición bastante larga. Y resulta que él tiene un pensamiento muy distinto, muy diferente de la religión, muy crítico con prácticamente todo, se mete con el Corán, se mete con la vida del profeta, con la figura de Dios. Por ejemplo, dice, entre otras cosas, que el paraíso del Islam, por ejemplo, ¿cómo está en el Corán? Paraíso del Islam, resulta que hay, los hombres están ahí, ¿no? Sentados en unos sofás amplios y cómodos, tienen ríos de leche, de vino y de no sé qué. Y dice que, a ver, estos hombres son parásitos, ¿no? Porque ¿qué tipo de modelo de ser humano nos da el Corán? ¿Para qué queremos este tipo de personajes? Y bueno, se mete con todo esto y realmente provoca un malestar tremendo. Estuvo en Irán, en Qom, y fue detenido por autoridades iraníes. Luego intervinieron muchos intelectuales para soltarlo y ahora está en Londres. Está ahí continuamente, da charlas y conferencias sobre estos temas bastante polémicos. Otro de los temas que tratan los librepensadores también es reclamar un diálogo de los intelectuales laicos con Occidente y reconocer las aportaciones de los mismos, ¿no? En los campos de la ciencia, porque parece ser, claro, lógicamente si hablamos de los islamistas, y vimos también en otro día, los islamistas, el gran diablo es el Occidente, es decir, no reconocen ningún valor al mundo occidental, ni su ciencia, ni su política, etcétera, etcétera. Es decir, lo rechazan absolutamente de raíz, no quieren saber nada. Sin embargo, ellos usan todo lo que se fabrica en Occidente, montan sus aviones, utilizan sus teléfonos, etcétera, etcétera, pero como ideología rechazan totalmente lo que es el Occidente, ¿no? En cambio, pues hay muchos autores que dicen que el Occidente tiene muchos valores, mucho interés, sobre todo en el mundo científico, el mundo académico, tenemos que sacar provecho de ello. Yo al comienzo del documento, esto es largo, porque por eso he tenido que pasar, porque ahí tenemos una gran cantidad de misiones científicas que empezaron a mandar los países árabes a Occidente para estudiar, formarse y volver. Y de hecho ha pasado esto. Volvieron a Egipto, a Siria, a Líbano, después a Irak, a Norte de África. Muchos que estudiaron en el mundo occidental, ingeniería, medicina, arquitectura, etcétera, etcétera. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, es decir, cuando el Imperio Otomano aún estaba en su auge, ¿no?, en el mundo árabe-islámico, y bueno, pues ha sido muy útil para estas sociedades, ¿no? Independientemente de que podamos criticar muchas cosas en relación con la cultura occidental, que duda cabe, ¿no? Pero, por otro lado, existe todo este avance tecnológico, científico, etcétera, que es un gran aportación para cualquier parte del mundo. Y tenemos, por ejemplo, entre otros, Yaqub Sarrou, Salama Musa, Taha Hussein otra vez, o Adonis, el último, que es un poeta muy conocido, ya es muy mayor, ya tiene 90 y cuantos años, y está en París, sigue viviendo en París. Publica continuamente aquí en España, sobre todo en el periódico ABC, le publican más que El País, por ejemplo, ¿no? Es un hombre bastante defensor de todo lo que es racional, muy crítico con la cultura árabe, con la historia árabe sobre todo. De acuerdo, una ocasión pasó por Madrid, yo lo conozco personalmente, presentó un libro suyo en la librería Blanquerna, ahí en la calle Alcalá. Y el día siguiente me dijo que iba a Argelia. Estaba invitado por el director de la Biblioteca Nacional de Argel. De hecho, se fue
Pero hubo un problema muy serio a continuación, porque resulta que él dio una conferencia en la universidad y luego fuera de la universidad se juntó con un grupo del público en general y les dijo ciertas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, en relación con la mujer en el Islam. Decía que la mujer en el Islam no existe, es una esclava, incluso en el más allá, en el paraíso, es una simple esclava de los hombres. Dijo que la historia del Islam gotea sangre, es decir, hubo muchos momentos muy sangrientos en la historia del Islam, y lógicamente esto causó un revuelo tremendo, porque inmediatamente sacó el día siguiente la máxima autoridad religiosa, el de los ulemas de Argelia, un manifiesto acusando a Adonis de ser un ateo, y ataca al Islam, etcétera, etcétera, llamando a que quemaran sus libros en Argelia. En aquel momento había una ministra de Cultura, entonces para salvarse un poco la situación, cesó al director de la Biblioteca Nacional, un escritor también que lo conozco personalmente, se llama Amin Zawi. Lo cesaron por haber invitado a Adonis, y a Adonis le han aconsejado que se marchara inmediatamente, saliera de Argelia. De hecho se escapó y fue a Francia. Crítica de los estados confesionales musulmanes y defensa de la separación entre religión y política. Tenemos aquí a Farah Anton, tenemos aquí a Maruf Rosafi. El primero de ellos es un sirio-libanés, el segundo es un iraquí, poeta iraquí, compañero del poeta que hemos visto anteriormente, que también es de comienzos del siglo pasado. Farah Anton, realmente gracias a él tenemos los estudios más importantes sobre Averroes. Es decir, Averroes fue conocido en el mundo árabe gracias a los trabajos que ha hecho Farah Anton, ¿no? Y hace muchísimos estudios, etcétera, y yo creo que los que saben o conocen a Averroes saben la importancia que ha tenido en cuanto a la razón. Podemos nombrar o decir algunas de sus frases, ¿no? Cuando decía que cualquier mercancía podrida, si quieres comercializarla, la envuelves en la religión, en un asunto religioso, y la vendes maravillosamente, por ejemplo. O de la mujer, defendía de la mujer, decía que la mujer, si la educas, no es de ningún modo menor que lo que puede ser un hombre. Mujeres y hombres son el tema de la educación, el tema de la creación, ¿no? Eso es lo que puede ser diferente. En cambio, Maruf Rosafi es un poeta, también defensor de las libertades, fue muy crítico con el colonialismo inglés, pero tiene un libro, curiosamente, él pidió que no se publicara en su vida, porque seguramente temía por su vida en aquel momento, y no se atrevieron a publicarlo. Murió en el 36, falleció en 1936, y su libro salió en el 2004. Se titula La personalidad profética de Mahoma, es decir, sobre el profeta del Islam, y una visión muy, muy crítica. Es decir, sale muy mal parado el profeta del Islam en este libro, La personalidad de la profeta del Islam. Entonces, claro, son situaciones realmente poco corrientes, sobre todo en nuestros tiempos que estamos conociendo, ¿no? Consideración del pueblo como fuente del poder y cuestionamiento del califato como modelo de Estado, por entender que es un sistema ajeno al Islam. Es decir, muchos piensan que el Islam siempre ha estado unido a la política, es decir, hablan del Estado Islámico. En cambio, tenemos autores que demuestran que nunca el Islam ha sido un Estado. El Islam ha utilizado el poder ha utilizado el Islam siempre, pero nunca lo ha tenido como un Estado. Es decir, el Islam no ha sido practicado ni aplicado, la Sharia casi nunca, desde los comienzos del Islam hasta la actualidad. Es decir,
Si después de la muerte de los 4 califas ortodoxos tenemos la dinastía Umayya, el primer califa Umayya, estamos hablando de 30 años después del fallecimiento del profeta, simplemente 30 años después, ya tenemos un rey civil corrupto, absolutamente alejado de la religión, no tiene nada que ver con la religión simplemente es un asunto de uso, de utilización a favor de sus intereses políticos, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que en algún momento lo he dicho también, que ya no hablemos de los califas abasíes, es decir, la otra dinastía a continuación, los abasíes, pues encontramos entre ellos algunos califas absolutamente alejados de la religión, su práctica, en sus fiestas, en sus forma de vida, etcétera, etcétera, pero nunca han dejado de conocerse como la sombra de Dios en la tierra o el príncipe de los creyentes, como todavía tenemos hasta ahora. Tenemos algún príncipe de los creyentes, pero no tiene nada que ver con la creencia ni con los creyentes, ¿no? Esa ha sido la verdad y la realidad. El Kawakibi, un sirio, tiene un libro interesantísimo, pues cuestiona la justicia y la estabilidad del Estado entre comillas, islámico a lo largo de la historia. Se titula, habla del despotismo, el despotismo en la historia del Islam. Entonces, todos los gobiernos despóticos que han nacido uno tras otro, pues los analiza y los cuestiona. O Ali Abdurrazik, el que niega que haya habido Estado Islámico en ningún momento. El Islam y los fundamentos del poder. Su libro se titula así, El Islam y los fundamentos del poder, que es un libro, está traducido a la lengua española. Entonces, él niega esta realidad, como decía. Él considera que el Islam el poder simplemente en el Islam ha instrumentalizado la religión a su favor, a favor de sus intereses. Después tenemos crítica del patriarcado islámico, que se traduce en la permanente discriminación de la mujer. Aquí hay muchos hombres y mujeres, no solamente ahora veremos más mujeres, pero primero empezaron los hombres defendiendo los derechos de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, Qasim Amin, que está aquí en el segundo, a la izquierda, a su derecha, perdón, segundo a la derecha. Qasim Amin fue el más antiguo hombre que empezó a escribir textos a favor de la liberación de la mujer. Egipcio, en el año 1899, es decir, el último año del siglo XIX, publicó un libro, La liberación de la mujer, con el título La liberación de la mujer en Egipto, ¿no? Y el año siguiente, en el año 2000, publica otro libro, La nueva mujer, el título La nueva mujer. Y fue en todo su texto o sus textos un gran defensor de los derechos de la mujer a estudiar, a tener vida pública como los hombres, etcétera, etcétera. Y fue quizá uno de los más influyentes después en esta materia, en este tema. Tenemos a Tahir Haddad, que está el tercero, es un tunecino. También ha sido un gran defensor, es un poco más tarde, empezó en los años 30 del siglo pasado, y tiene un libro, Nuestra mujer en la Sharia y la vida. Nuestra mujer en la Sharia y la vida. Es un texto interesantísimo también en ese sentido. Las mujeres tunecinas le adoran, porque claro, fue también muy importante en su historia, en su defensa de los derechos. Y aquí a la derecha, a su derecha, tenemos Zahawi, que ya lo he nombrado antes, que es el poeta iraquí del comienzo del pasado siglo, pero la última es Nawal Saadawi, seguramente suena alguno aquí puede que sepa o conozca su nombre. Falleció también hace un par de años, era psiquiatra, médico. Tiene una obra inmensa
publicó como 30 o 40 libros, la mayor parte en defensa de la mujer. Tiene, entre otros libros, por ejemplo, El hombre y el sexo, La mujer y el sexo, Mujer en punto cero, la caída del imam, etcétera, etcétera, etcétera. Y están en lengua española, muchos, tiene casi 12, 13 libros en lengua española. Era muy curiosa también como persona, como ideología, etcétera, muy luchadora, no tenía pelos en la lengua, como se dice, porque decía, entre otras cosas, lo decía continuamente: ¿por qué los hombres pueden en el Islam casarse con 4 mujeres y yo como mujer no me caso con 4 hombres? Debería tener el mismo derecho, por ejemplo, ¿no? Así, continuamente, unas frases muy provocadoras tenía Nawaz Saadawi. Lo mismo decía, por ejemplo, del tema de la peregrinación. ¿Con qué derecho los hombres tienen que gastar los ahorros de la mujer para ir a besar una piedra negra, ¿no? Así, tal cual. Y claro, todo eso es un poco insulto para los creyentes musulmanes. Luego hay otras muchísimas mujeres también en este tema de la defensa de los derechos. Aquí, por ejemplo, Urfa Yusuf es una mujer relativamente joven, fue directora también de la Biblioteca Nacional tunecina, es tunecina ella. Ha tomado en más de una ocasión algún dicho del profeta y lo puso como título de libro, y de una forma provocativa, porque, por ejemplo, hay un dicho que se le atribuye al profeta diciendo: las mujeres carecen de razón y de devoción. Las mujeres carecen de razón y de devoción. Entonces ella lo pone como título de un libro y, claro, empieza a criticar y atacar este tipo de afirmaciones. Las dos del medio, Alia Shuaib y Al-Uthman, son kuwaitíes, mujeres de Kuwait. Es más difícil, es una sociedad mucho más cerrada, y realmente son muy valientes, han estado y siguen hasta la actualidad luchando contra el Parlamento kuwaití en cuanto a sus derechos o los derechos de la mujer en este país, porque las dos realmente han escrito. Esta es poetisa y la otra es profesora universitaria. El Uthman hizo su tesis doctoral en Inglaterra sobre el cuerpo de la mujer en el Corán. Ya por sí molesta también. Y habla del incesto, de las relaciones sexuales, y es defensora de que el sexo hay que enseñarlo en los colegios, etcétera, etcétera. Y bueno, la otra también, son amigas además, y bueno, en muchos momentos en el Parlamento kuwaití salió a la luz el tema de estas dos mujeres. Algunos querían usurpar su nacionalidad, su pasaporte, es decir, quitarles la nacionalidad kuwaití. Otros querían que les pusieran por obligación el hijab, etcétera, etcétera, pero siguen luchando por sus derechos. Y bueno, Wasila Temzali, la última, es una mujer argelino-francesa, vive en Francia la mayor parte del tiempo y es una gran defensora también de estos temas, y tiene varios libros, entre ellos en lengua española están publicados. Crítica de la política desde criterios ético-laicos. Tenemos Arcón, que es antes he nombrado y dicho una frase suya, la del Homo Islamicus, decía él. Arcón fue profesor en la Sorbona. Y luego tenemos a Faraj Fouda, que tuvo una suerte terrible porque fue también un ingeniero agrónomo muy enfrentado a los clérigos en el Cairo. Continuamente estaba en discusión, en charlas, enfrentándose a los clérigos egipcios, y al final fue asesinado por culpa del Azhar. La máxima autoridad religiosa lo consideró como apóstata, y eso significa también dar luz verde que algún criminal que lo matara. Y de hecho, pocos días después de la declaración del Azhar, un motorista pasó con otro detrás y llevaba una ametralladora y lo mató, hirió a un amigo suyo y al hijo de este también. Fueron heridos, pero él murió en este acto. Y luego tenemos la necesidad de una reforma social completa y del Código Civil y Penal en el mundo árabe.
creo que eso lo dije la vez anterior, porque también se piensa que la Sharia, la ley islámica, es aplicada en los países musulmanes de forma total, es decir, de forma íntegra está la Sharia aplicada. No existe tal cosa, porque dependiendo del país que pensemos, la Sharia se aplica de una forma o de otra, es decir, pero siempre parcialmente, porque las leyes que tienen que ver con el trato, con la compra-venta, con el comercio, etcétera, todo es ley occidental, no está basada en la Sharia. Sí está basada en la Sharia, en la ley islámica, aquello que tiene que ver con el divorcio, con el matrimonio, con la herencia, etcétera, etcétera. Todas son dos cosas diferentes. Sanhuri era un jurista egipcio, estudió en la Sorbona también en Egipto, pero fundó, fue el becado por el gobierno iraquí. Irak lo adoptó un poco y a su vuelta fundó muchas facultades de Derecho, la Facultad de Derecho de Bagdad, la Facultad de Derecho en Siria, y luego los códigos de familia, códigos de estatuto personal y códigos penales fueron redactados por él. Es decir, ahora la mayor parte de estos códigos de la mayoría de los países árabes realmente son redactados por Sanhuri, parte de la Sharia y parte de la ley suiza o francesa. Por esta razón lo odian los islamistas, porque consideran que este hombre ha suplantado la ley divina, la ley de Dios, la Sharia, por ley humana, y peor todavía porque es ley occidental, las leyes occidentales. Entonces hay una relación de odio hacia él tremenda por parte de los islamistas. Y Salam Musa, pues en la misma línea también ha sido un gran defensor de este cambio, los códigos de la familia, etcétera, etcétera. Los códigos de la familia, como sabemos, han sufrido cambios, han tenido que cambiarse. Por ejemplo, si tomamos Túnez como un modelo, en el año 1956 Bourguiba prohibió la poligamia, por ejemplo. El Islam permite la poligamia hasta 4 mujeres, pero por ley ha prohibido el presidente tunecino anterior la poligamia desde los 56, por ejemplo. En cambio, el tema de la herencia, todavía ningún país musulmán no ha podido cambiarlo. Ha habido muchos intentos en Túnez también, querían igualar la herencia a hombres y mujeres, pero no lo consiguieron por culpa de los islamistas que han estado en el Parlamento con unos votos suficientes para censurar esta posibilidad. Bueno, pues termino aquí, lo dejo, tengo más cosas que decir, pero veo que son las 8:15, entonces es mejor dejarlo aquí. Muchas gracias. Quiero escuchar ahora. Aquí una pregunta, profesor Walid. Sí. El profeta, desde el nacimiento del profeta en 575, más o menos, lo que dice la historia, en Arabia, en Hijaz y en otros países árabes, que ahora se llaman árabes, ¿qué hablaban antes? Porque estamos hablando del Corán, que a Gabriel lo ha dictado en árabe y conservó el idioma árabe, pero realmente antes, ¿qué hablaba? Ajá, bien. El profeta nace según la tradición islámica, la tradición de los propios musulmanes. Bueno, lo dice esto, por ejemplo, Ibn Hisham, que es el que tiene la trayectoria del profeta Sirat Rasul, ¿verdad? En el 570 de la era cristiana. Lo conocen como el año del elefante, porque se supone que el rey de Etiopía había atacado la Meca, la Kaaba, porque claro, otra de las cosas que piensan muchos, los que no conocen bien la historia del Islam, piensan que la Meca, la Kaaba es una construcción islámica. No, eso existía anteriormente porque según la tradición islámica fue fundada por Abraham, el patriarca. Es el que fundó la Meca
Pero claro, en aquel momento, en vez de tener devoción hacia la divinidad de Dios, la unicidad de Dios, pues había ídolos. Y entonces la tradición islámica dice que el profeta fue el que destruyó todos los ídolos que existían dentro del recinto de la Meca y luego le dio una orientación diferente a lo que había. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿en qué idioma hablaban? Según la tradición de la propia los propios árabes y musulmanes, el árabe existía. Por eso digo yo que los 7 poemas árabes, los mu'allaqat, lo llaman en lengua árabe, existían, tienen una antigüedad anterior al Islam, se supone, es decir, los lingüistas, los historiadores hablan de unos 200 a 300 años de existencia. Pero si suponemos que eso es verdad, 200 o 300 años, estamos hablando de una lengua madura, una lengua perfecta. Es decir, todavía tiene una antigüedad mayor. Si esos poemas tenían 200 años antes del Islam, entonces la lengua árabe es todavía mucho más anterior. Bien, la lengua árabe es una lengua semita, como sabemos. Entonces, las lenguas semitas o semíticas son un grupo grande, entre ellos está el hebreo, está el babilónico, está el cananeo, está el arameo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, varias de estas lenguas se hablaba en la península arábiga, entre ellos la lengua árabe. Es decir, existía el hebreo, existía el árabe, existía el arameo. Sabemos que hasta este momento hay pueblos, 2 pueblos particularmente, en Siria, ¿no? Sandaya y Malula, 2 pueblos cercanos uno del otro, que todavía en la calle hablan arameo. La gente habla arameo en la calle. En las familias hablan arameo. La misa la hacen en arameo. Es la lengua de Jesucristo, ¿no? La lengua, claro. Y luego los asirios. El asirio también es otra lengua semítica que se hablaba en aquel momento y hasta este momento tenemos grupos, comunidades asirias en el norte de Irak y en Siria. Todavía hablan este idioma, lo utilizan a diario entre ellos. Es decir, había muchas lenguas que también existía la lengua árabe. No sé si he contestado. Lo enlazamos con otra pregunta, si te parece. Muchos de los escritores que has mencionado anteriormente, una parte de ellos son cristianos árabes, que han aportado, claro, de una manera importantísima, sin ninguna duda, a la que digamos un poco las reformas, etcétera, totalmente, todo lo que has mencionado anteriormente. Totalmente, El tema del Sharia. El Sharia, como bien sabe, hay una parte también comercial. Aparte del código de familia, aparte de la reforma social, hay banca islámica. Y hay comercio también islámico. Normalmente, todos los países, aunque está prosperando, es un sector bancario muy próspero en algunos países árabes, islámicos en general, está funcionando. La verdad es que no está mal, aparentemente, ¿no? Porque la usura, como bien sabe que es prohibida, al ser prohibida, pues hoy utilizan otra metodología. Yo intenté en mi tiempo de juventud hacer tesis doctoral en económicas sobre el tema islámico y era casi imposible, porque no encajaba con nuestra mentalidad realmente. Pero lo que quiero enlazar todos estos temas con los países que aplican Sharia son países, la mayor parte, hablando claramente, dictatoriales. Absolutamente. ¿Y por qué son dictatoriales? Vamos también a vincularlo un pelín con Occidente, porque si se acuerdan, en 2001 Bush, hijo, pues decía que, oye, me voy contra los infieles, además de Aznar, que decía que allí hay armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Pero, además de esto, decían que está el infiel, me voy a destruir el infiel en Irak y en Afganistán y poner una democracia moderna en estos países en Oriente Medio. Y desgraciadamente lo que llegó, pues nada, ha destruido los países
no ha hecho ninguna democracia, ni muchísimo menos en estos países. Por lo tanto, hay una culpa también, mía culpa, sin duda, de mantener la rigidez de todo este tema del Islam en estos países y sus regímenes, el que están mandando allí. Y no vamos a hablar a partir de 2001, porque sería ya, es largo de hablar. No, sin duda que... Disculpen, yo creo que debemos que las intervenciones sean breves para que todo el mundo pueda hablar. ¿Alguien más pide la palabra? Yo quería preguntarle, me da la impresión a raíz de todo lo que usted ha explicado, que por ejemplo el Egipto de Nasser era mucho más libre que el de ahora, que la Persia o el Irán de Persia, a pesar de su policía política, a nivel de sociedad civil era mucho más libre que el de ahora. Y me gustaría saber también su opinión sobre dos cosas. Todas estas personas, que en Occidente la mayoría las desconocemos, ¿qué influencia pudieron tener en lo que se llamó las primaveras árabes, que parecen hoy en día totalmente desaparecidas? Y la segunda es, ¿qué opinión tiene de que Arabia Saudí hoy en día, además de futbolistas, de algún tenista, esté contratando mentes de primer nivel en las universidades españolas o científicos de primer nivel, dándolo incluso a universidades de primer nivel de Estados Unidos? Y todo ese caldo de cultivo, ¿por qué no es capaz de fraguar o por qué da la sensación de que se va hacia atrás en vez de hacia adelante? Totalmente, sí. Yo preguntaré, sí, claro, porque tú mandas. Bien, solo quería hacer una pequeña observación sobre la banca islámica, que, bueno, no venía al caso, pero como lo ha mencionado el amigo, lo voy a hablar un poquito de... como decía, el Islam prohíbe la usura, es decir, prohíbe, por ejemplo, que el banco conceda préstamos y cobre intereses. Esos intereses es usura para los musulmanes. ¿Qué hace la banca islámica? Simplemente es un engaño, sinceramente. Es un engaño, una mentira, una falsidad. ¿Por qué? Por ejemplo, dicen nosotros no cobramos intereses, pero hacemos una transacción. Es decir, María quiere comprarse una casa, yo soy el banco. Entonces, María, ¿cuánto cuesta la casa? 100.000 euros. Y dices, yo no tengo dinero, no tengo 100.000 euros. Digo, vale, yo la compro y te lo vendo. Pero claro, la compro por 100.000 y te la vendo por 120.000. Entonces es una transacción, eso es su negocio. Eso sí está permitido en el Islam. Entonces tú dices, pero claro, yo tengo que pagarlo a plazos. De acuerdo, me lo pagas a plazos, pero esos 20.000 euros no son intereses, sino simplemente hemos hecho una transacción, negocio, comercio, porque es que un banco que no cobre ningún interés no puede funcionar de ningún modo. Tiene que dar el dinero a fondo perdido, lo único. ¿Qué hace la banca islámica? Hace inversiones en grandes bancas internacionales y cobra por ello. Es decir, eso está demostrado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un juego de... Todo esto yo lo he visto un día, dos personas en el Jazeera, en el canal del Jazeera, estaban discutiendo, un economista defensor de la banca islámica y otro contrario, y claro, ha sacado a la luz toda esta gran falsidad que hay. Lamentablemente, muchas veces caemos en engaños sin saber o sin profundizar, ¿no?, en las cosas. En relación con las preguntas que ha hecho el compañero, que si tiempos de Nasser era mejor que ahora, 1000 veces. Y tiempos de la monarquía iraquí también, y tiempos de la monarquía de Senussi en Libia también. El mundo árabe islámico ha ido al revés, a peor. Incluso el Shah de Irán era un gran dictador, una situación terrible, 1000 veces mejor que el Khomeini, que el Khamenei y que los, entre comillas, no me gusta decirlo así, los barbudos que tenemos hoy en día en Irán y por culpa de Irán también han pasado a Irak, ¿no?
Esa es la realidad, es decir, el deterioro que ha habido es político, es económico, es religioso, tiene que ver con las libertades, tiene que ver con la propia mujer. Las mujeres y las minorías, esas dos colectividades, han sido las grandes perdedores en estas sociedades, porque han perdido muchísimos derechos. En Irak había casi 6 millones de cristianos, ahora quedan menos de 1 millón. Han tenido que marcharse, porque asesinaban, robaban, obligaban a los cristianos y a otras religiones a marcharse del país. Los islamistas, los grupos islamistas, muchas veces los gobiernos colaboraron con ellos, lamentablemente. Entonces, esta es la verdad. En general, ha habido un deterioro muy grande, muy grande. Y es verdad que el compañero, cuando habla de que el mundo occidental ha facilitado esto, es cierto. Es decir, cuando el gobierno norteamericano de Bush o de Trump o del otro, cierto, han tenido Obama, parece ser que era maravilloso para algunos, ha sido uno de los peores presidentes americanos para el mundo árabe, uno de los peores, repito, porque además tiene una imagen de los árabes terrible. En sus memorias alaba mucho a los persas, a los iraníes, dice que es una civilización antigua, son gente más culta, pero los árabes les pone a parir. Fatal, habla de bárbaros, de incultos, de etcétera, 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 y así los ha tratado realmente, así los ha tratado. Entonces, a mí no me gusta ser un poco, digamos, echar la culpa afuera y decir, no, la culpa quizá primero es de los propios árabes y los propios musulmanes, y después también permiten o dejan margen para que otras potencias puedan jugar con ellos y puedan tener este margen. Las primaveras árabes, claro que sí, sin ninguna duda, estos hombres y mujeres que hemos visto aquí han tenido mucho que ver en la educación de los pueblos, afortunadamente. Es decir, todos nosotros hemos conocido, no a todos lo que he puesto aquí, pero a muchas de ellos. Nawal Saadawi, cuando tenía 16 años, ya estaba leyendo El hombre y el sexo y la mujer y el sexo. No tenía yo un objetivo determinado de esto, pero lo teníamos en casa, los libros estos, y empecé a leerlos, ¿no? Y gracias a ella descubrí muchas cosas, ¿no? Y otros muchos, Ozawi, el poeta iraquí, en el colegio leíamos sus poemas, sus críticas, lo mismo de Rosafi, lo mismo. Es decir, sí, sin duda han tenido mucho que ver con la educación, el conocimiento, las ganas de liberarse de ciertas tradiciones, unas tradiciones muy dañinas a la sociedad y a las personas, ¿no? El papel de Arabia Saudí con todo lo que está haciendo, pues sin ninguna duda duele a cualquier persona que tenga un poquito de conciencia, porque es una auténtica vergüenza lo que se hace. Compran a futbolistas y les pagan 400 millones al año. En cambio, la semana pasada me mandan a mí, fíjense ustedes, porque me acordé de esto, me mandan una labor que haga una universidad de Arabia Saudí. Me conocen porque han publicado sobre la lengua árabe y tal. Entonces, quieren hacer un instituto a nivel internacional, como el Cervantes, por ejemplo, para la enseñanza de la lengua árabe. Y me dicen que, por favor, si alguien puede encargarse de hacer una especie de estudio de campo en España, porque lo van a hacer en todos los países occidentales, los países árabes, que alguien se haga cargo de esto, si conozco yo a alguien para encargárselo, que vaya haciendo entrevistas en diferentes ciudades, en Alicante, en Granada, etcétera, etcétera, y reunir información, número de alumnos de lengua árabe, profesores, etcétera, manuales que usan, y le vamos a pagar una sustanciosa cantidad, y la sustanciosa cantidad era 2.000 euros. Entonces yo me acordé a un asunto cultural, que quieren una persona que vaya a viajar y gastar 3 semanas de su vida haciendo esta labor, y le pagáis solo 2.000 euros, y un futbolista simplemente porque sabe
pegar un balón y le pagáis 400 millones de euros, qué vergüenza, ¿no? Y se lo dije, luego me llamaron y se lo dije, esa es la sustanciosa cantidad que vais a pagar, 2.000 euros a un hombre que va a estar 2 semanas trabajando para vosotros. Pues es lamentablemente eso es lo que está pasando. Arabia Saudí quiere demostrar ahora, especialmente con el príncipe que hay, que es un país que está en el camino de la modernidad. Quieren cambiar todo lo que ha habido hasta ahora. Bueno, Arabia Saudí es un modelo pésimo de lo que hay como gobierno entre los países árabes y musulmanes, pero no es el único, porque ¿qué vamos a decir de Irán? ¿Qué vamos a decir de Mauritania? ¿Qué vamos a decir del Irak actual? El Irak actual ni es la sombra de lo que fue, en todos los sentidos. Un país que tenía un potencial importantísimo desde el punto de vista académico, de la intelectualidad, de profesores, de abogados, de todo tipo era un modelo de universidades. Iban los árabes de todos los países árabes y musulmanes a estudiar en la Universidad de Irak, y resulta que ahora no sé si 40.000 títulos falsos comprados de iraquíes en el Líbano y en Irán. Lo denunciaron los iraquíes, el propio gobierno iraquí. 40.000 títulos de doctorado falsos comprados en Bagdad. Ahora dice que oficinas para redactar tesis doctorales, cada paso encuentras una, por ejemplo. El deterioro es absoluto en todos los ámbitos, el cultural, el económico. Bagdad está hecho una basura, una ruina de lo que fue una ciudad preciosa hasta los años 80. Incluso durante la guerra con Irán, 8 años de guerra, no perdió el esplendor que tenía esta ciudad. En cambio, desde el 2003 hasta ahora se ha convertido en un auténtico basurero, esta capital del país, ¿no? En el año 1982, cuando Saddam estaba en el poder y estaban en guerra con Irán, la UNESCO les dio a Irak, al gobierno iraquí, un premio por haber acabado con el fenómeno del analfabetismo de los mayores de 15 años. Y ahora resulta que el 30% de los niños son analfabetos, no estudian. Tienen que vender Kleenex en los semáforos, vender agua, etc. Bueno, hablo de Irak como podría hablar del Líbano, podría hablar de Siria, de Egipto, del otro. Por lo tanto, el deterioro es grande, es muy grande, sin ninguna duda. Perdón, puede ser que de lo que usted habla, ¿es todo culpa de ellos o no hay ninguna intencionalidad externa? Porque yo lo de las primaveras árabes, yo veo una intencionalidad muy marcada para eso, echarlo abajo y crear lo que están creando. Sí, no cabe duda. O sea, hay muchas formas de manejar a Estados Unidos las cosas, de irse sacándose las historias. Pueblos pueden tener culpa en cuanto a la reacción, claro, pero las fuerzas superiores anteriores, vamos, no sé, yo por acordarme de alguien, la matanza de Gaddafi, a mí me pareció una bestialidad, vamos. Sí, sin duda. En los enemigos de la primavera árabe son dos tipos, internos y externos. Pero porque internos muy manejados por los externos. Exacto, es decir, hay un interés común, sin ninguna duda, entre las dos partes. Entonces ha habido una especie de colaboración entre interesados en el interior de no permitir el cambio, y desde el exterior también han hecho todo lo posible para que fracasara la primavera. Y la verdad es que la situación ha ido mucho peor, mucho peor de lo que había. Lamentablemente es así. La desgracia de estos países es que son países ricos. Es decir, en vez de poder sacar beneficio de la riqueza que tienen, ha sido una auténtica desgracia, ha sido una razón negativa, ¿no?, para su futuro, para sus generaciones, para su desarrollo, etcétera. Una reflexión es que la mayor desgracia de los países, vamos a hablar un poquito de África,
lo que está pasando ahora en Congo belga, lo que está pasando en Sudán, es su riqueza. Sí. Y eso es lo que trae el enemigo adentro. Sí. Y crean esclavitud. Totalmente. Y no les dejan crecer para nada. Totalmente. Crean miseria. Y eso es donde hay riqueza. Sí. O ideología que ellos les Claro, totalmente, sí. Bueno, el petróleo iraquí, por ejemplo, el petróleo de Irán, de Libia, el gas, etcétera, hay un interés y un mecanismo para hacerse con todas esas riquezas, porque el mundo occidental necesita todo esto y es el motor de la vida moderna actual, por lo tanto hacen todo lo posible para hacerse con él. Está hablando de que nos cargamos el globo y se están haciendo unas guerras. Es así, sí, perdón. En realidad, sobre las primaveras árabes, como dijo el profesor Walid, hay dos factores, o tres factores. El factor popular que murió las primaveras árabes, las revueltas, es un factor certero. Sale de la educación de las masas del pueblo. Ahora, estaba permitido por la cumbre gobernante de estos países, porque yo creo que había unos acuerdos entre esos gobernantes que son marionetas de Occidente, y pido perdón por la palabra Occidente, yo mi total respeto a los pueblos europeos, pero la política exterior occidental nunca ha sido limpia con el mundo árabe. Lo digo sinceramente. Hablando más que nada de Inglaterra y de Estados Unidos. Era un espionaje. Vamos, yo casi como... Yo soy más español que árabe por la edad, por mi edad. Yo vine aquí de niño a estudiar. Yo me siento orgulloso de vivir aquí y en esa democracia que hay. No hay duda. Lo que pasa, lo que exportan fuera de Occidente, de políticas y de espionaje, es absolutamente rechazable. Acuerdos entre esos gobernantes, estos marionetas de estos países árabes y las cumbres más altas de Estados Unidos, de Inglaterra, y todo esto, para fomentar al mismo tiempo los partidos islamistas para que entren por medio. En primer lugar, hacen una propaganda anti-islámica. El Islam merece todo el respeto, pero ellos han fabricado estos terroristas islamistas en primer lugar contra el Islam y de acuerdo con esos gobernantes. Sí, pero eso es una generalidad, señor, es la generalidad del mundo. O sea, resulta que todos, Europa, etcétera, no solamente lo hace contra los países árabes, sino que lo hace contra los países sudamericanos. Los países sudamericanos. Si tú me has fabricado islamista, y este islamista viene a Madrid y me pone 2 bombas, ya. Sí. Si tú lo has fabricado. Sí, si tú lo has fabricado, sí, es por eso le digo que es parte de toda la parte del mundo.
Globalmente es eso. Es global, es Bueno, global. Es global. A lo mejor alguien más quiere intervenir, pedid la palabra, por favor. Ha estado tan sacrificado que ahora mismo está casi todo el mundo árabe en guerra y los Estados Unidos y Europa han participado en modificar todos los gobiernos que había anteriormente y ahora está en manos. ¿Qué le pasa a Israel? ¿A Israel qué le está pasando? Ahí está. ¿Qué le está pasando ahora a Israel? Ahí está, Si es que lo vemos, cuando los israelitas, ahora mismo, los ortodoxos, están en contra de lo que se está haciendo contra la franja de Gaza. El sionismo y Israel es lo mismo. Pero son sionistas. Eso es el pensar con un hemisferio distinto. Bueno, si os parece, nos centramos en el tema un poco más. Yo quería preguntarle, si no hay ninguna... Bueno, primero me ha sacado de dudas de eso de la usura. Porque claro, yo siempre no entiendo de economía más que como cualquiera que hace sus cuentas y esto tengo, esto gasto, esto me queda, ¿no? Pero siempre he entendido, digo, bueno, si la usura está prohibida en el mundo musulmán, o sea, el mundo árabe, y por motivos musulmanes, ¿no? De la religión que prohíbe la usura. Y digo, bueno, pero vamos a ver, entonces, ¿cómo ganan? Claro. Porque es una bandera también que utilizan en algunos momentos, ¿no? Contra Occidente. No. En las finanzas, claro, en el mundo, que va, ahí no hay usura, digo, pero entonces, ¿cómo ganan? Porque si prestan dinero, imposible, los bancos. No, la banca islámica, no eso la usura, digo, pues entonces, bien, bueno, a ver, evidentemente tienen que tener sus medios, pero claro, siguen utilizando. Es juego de palabras. Claro, bueno, esto por un lado. Y por otra parte también, claro, tú dices los países árabes y musulmanes utilizan, digamos, leyes seculares, y además dices tú en tu libro, leyes seculares, aunque sean países, quitando los países que sean Estado Islámico, por supuesto, ¿no? Pero por ejemplo, Marruecos, Túnez, utilizan leyes seculares, aunque por ejemplo el rey de Marruecos es príncipe también de los creyentes, claro, utilizan leyes seculares, pero claro, en un aspecto utilizan leyes seculares, la economía, lo mollar de los intereses que comparten con Occidente. Pero qué casualidad que restringen estas leyes seculares universales a la hora de los códigos de familia, los derechos de las mujeres, ahí... Las minorías. Ahí es donde... la parte más delicada. Pero claro, la parte más delicada, la que más interesa, no solo porque, claro, interesa que los países árabes y musulmanes se modernicen y se democraticen. Es que, claro, las mujeres y las minorías es un asunto mollar dentro de esta evolución que tienen que tener hacia las libertades y la democracia. Entonces, justamente en estos aspectos es en los que, por muy que digan, utilizan las leyes seculares, ¿no? de los países occidentales y demás. Pero claro, se ve que la religión sigue impregnando muchísimo, tiene una influencia enorme en estos aspectos, y ahí le duele. Entonces, ahí, claro, todo lo que se refiere al retraso en la educación, en una educación general y por supuesto para las niñas. Entonces, claro, toda esa influencia nefasta de la religión, pues es tan fuerte, esa influencia, que claro, se convierte en un elemento de rémora de esos países hacia la modernidad. Bueno, ya no, pero si no estoy diciendo porque sea una religión mejor ni peor, digo, la influencia, y creo que eso es así, Walid, la influencia grande de la religión en esto. Dentro de lo que es la Sharia, la ley islámica, hay dos pilares. Uno tiene que ver con el culto y otro tiene que ver con el trato. Lo del culto es esto, la familia, bueno, además del rezo, la peregrinación, etcétera, etcétera, toda la organización social tiene que ver con lo que es el culto.
Y el otro es el trato, se refiere al trato del negocio, comercio, agricultura, venta, compra-venta, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda parte tomado del mundo occidental, casi en su integridad, en su totalidad, sobre todo de los países occidentales que fueron colonizadores, Francia particularmente, y Suiza, porque la ley suiza es muy importante también dentro del dinero. Exacto. Pues sí, el resto, por ejemplo, como decía antes, el tema de la mujer musulmana no puede casarse con un no musulmán, como le pasó al profesor, le divorciaron por el hecho de que fue considerado apóstata, entonces ya como no, ya dejó de ser musulmán, su mujer sigue siendo musulmana, no pueden estar casados, los separaron, ¿no? Esto, por ejemplo, este asunto lleva muchísimo tiempo también en los parlamentos árabes y musulmanes, en las constituciones, intentan que una mujer musulmana pueda casarse con un no musulmán. Solamente ha sido logrado en Túnez, el único país. Es decir, una mujer tunecina puede casarse ahora con un no musulmán, pero en cambio el tema de la herencia no han podido lograrlo. Se queda como está actualmente. Perdón, no sé si ha terminado, Walid. Sí, no, es que viene a colación de lo que está Sí, diciendo. sí. Pero no sé si ha terminado. ¿Has terminado, Walid? Sí. Pues lo que quería decir es que yo, visto así en su conjunto, yo creo que el mundo árabe está, o sea, a pesar de que conoce la Edad Media, está viviendo su Edad Media. Porque nosotros, los de Occidente, hemos vivido la Edad Media. Es que hacíamos lo mismo. En España, las mujeres, bueno, es que mi abuela, mi bisabuela, es que vivían igual que están viviendo ahora las mujeres, llevaban velo. Yo recuerdo de pequeña llevar un velo cuando iba a misa, porque se lo veía a mi abuela y lo llevaba, en fin. Y entonces yo la sensación que tengo es que el pueblo árabe está viviendo, o sea, le está costando mucho evolucionar por todo esto que estábamos hablando antes, y porque no sé por qué razón ahí humana el hombre árabe que se viene a Europa o al resto de Occidente a estudiar, a prepararse y tal, cuando vuelve lo que hace es destruir. Volver a... ¿Qué pasa ahí en esa cabeza? ¿Qué pasa en esa cabeza? Que no digo que sea árabe, que también puede ser de otros, pero ¿qué pasa? O sea, porque un hombre que se viene a Occidente, estudia en las mejores universidades, tiene las mejores posibilidades, se vuelve a su país y destroza Irán o Irak. Vale. Eso es si me permites, te voy a tutear, si me permites. Sí. Vamos a ver. Hay una diferencia, tú hablabas de tu abuela y de España hace 50, 60 años, hay una diferencia con el mundo árabe. Sí, tienes razón en el fondo, pero hay una diferencia. Resulta que en los años 50, 60, la sociedad árabe musulmana estaba ya intentando avanzar y de hecho habían conseguido muchísimos derechos. El tema de la mujer, porque creo que os habéis dado cuenta de esta realidad. Resulta que las mujeres que tienen ahora 50, 60, 70 años fueron mucho más liberales que sus hijas y que sus nietas. Pasa en mi familia, mis hermanas mismas. Nunca han llevado pañuelo en su vida, en los años 50, 60. Resulta que sus hijas y sus nietas llevan pañuelo de forma rigurosa. Es decir, no estamos insultando el hijab o tal, simplemente estudiarlo como un fenómeno social. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón pasa esto? ¿No? O por ejemplo, en Irak, cuando yo estaba en la universidad, llegaba Ramadán y la mayor parte de los chicos y los hombres no hacíamos el Ramadán, los restaurantes estaban abiertos. Los estudiantes que venían de Palestina, venían de Bahrein, venían de Túnez, que estaban conmigo, me preguntaban, Walid, ¿no sois musulmanes? Resulta que no, nadie hace Ramadán, están abiertos los restaurantes, en la mezquita casi nadie va a la mezquita, ¿qué ocurre aquí, no? Hoy en día,
muy difícil en un país como Irak o como Irán o como Siria que puedas tú comer en público o que haya un restaurante abierto en estas ciudades. Es decir, todo esto ha ido a una involución, ¿no?, al revés de lo que realmente pensábamos que iba. Yo nunca pensaba que íbamos al contrario de lo que ocurre habitualmente en el desarrollo humano, porque todas esas tradiciones los van dejando los pueblos, las sociedades, y no ocurre lo contrario. Eso ha pasado en los países árabes y musulmanes en gran medida, ¿no? Luego otra cosa es que si un estudiante o una persona viene a Occidente y vuelve y resulta que se hace mucho más fanático de lo que podía ser uno que nunca haya estado en el mundo occidental. Sí, es verdad que es caso de alguno, no son ni mucho menos la gente que... He dejado una parte, la primera parte del documento no lo he expuesto, justo habla de las misiones científicas que mandaron en el siglo XIX y el siglo XX los países árabes como Egipto, Siria, Líbano, Irak, etcétera, a Occidente, y volvieron a sus países, y gracias a ellos realmente hubo un avance importantísimo. Fíjate tú qué curioso, la primera esta misión científica fue en el año 1813, fue a Francia, y resultó que el más científico de todo el grupo, era un grupo de 30 personas, estudiaban medicina, ingeniería, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. El que resultó más científico de todos era el imam que iba simplemente a acompañarlos para el rezo. Se llama Tahtawi, Rafa'a Tahtawi, es famosísimo. Cuando volvió a Egipto, fundó como 7 o 8 facultades. Un imam, facultades modernísimas, traducción, revistas, imprenta, todo esto gracias a él. Es decir, por esto no, ni mucho menos todos, incluso ahora, actualmente, es decir, hay muchos que estudian en Occidente, estudian en España, estudian en Francia, estudian en Inglaterra, y cuando vuelven, pues procuran mostrar y aplicar lo que han aprendido. Eso en la literatura árabe, en las novelas, se ve bastante. Y luego encuentra las dificultades para difundir sus opiniones en la propia sociedad. Hay un narrador egipcio, se llama, tiene una novela que se llama Kandil Hashem, el Candil de Hashem. Hashem es una mujer, la madre del chico que va a Inglaterra a estudiar medicina. Cuando vuelve, él se especializa en oftalmología. Y resulta que la madre y toda la sociedad prefieren llevar a sus hijos a un curandero a que el médico les trate, porque claro, en cambio el médico está luchando, intentando decirles, oye, eso no está bien, eso no es sano, no está. Y de hecho, Taha Hussein, el que llegó a ser ministro, que se quedó ciego a los 3 años, el pobre tuvo la mala suerte de que tuvo un problema en los ojos y lo llevaron a un curandero, le puso un veneno en los ojos y se apagaron para siempre. Es decir, eso es así. Entonces, hay muchos, la inmensa mayoría que estudian en Occidente realmente van con una idea abierta. Pero el otro también existe. Yo conozco casos de argelinos, por ejemplo, que estuvieron aquí con toda la libertad del mundo, mujeres totalmente liberales, sin hijab, sin nada, tenían novias cuando eran jóvenes, bebían, etcétera, etcétera, y resulta que cuando vuelve a Argel o en Marruecos, vuelve a ser religioso, empieza a obligar a la mujer, a las hijas a llevar el hijab, les prohíbe salir a la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Esos casos también se dan, pero yo creo que son minoría lo que hacen esto. Creo que sí. Sí, pero la pena es que serán minoría, pero al final se han ido extendiendo, porque es lo que ha... o sea, no estoy diciendo que esa sea la razón, que las razones son muchas, ya las hemos visto aquí, pero a mí sí que me llama mucho la atención
como una mente que ha vivido todo eso pueda irse allí y no... Pero bueno, que hay muchas razones, o sea, no quiero... Ya. Perdona, eso está un poco por arriba. Ya, que se dejan someter completamente. Hay un subdesarrollo intelectual y otro subdesarrollo económico allí en los países árabes y no en los países árabes. Si cogemos África, te vas a llorar allí, vas a llorar bien. Y Sudamérica, 3/4 de lo mismo. Si analizamos la renta per cápita de los países árabes, quita los países del Golfo, ¿quién está mandando allí? Marruecos, son 40 millones de habitantes. Hay 2.000, 3.000 personas, nada más. Hay 7 familias las que mandan en el país. No hay más. Entonces, el que viene de fuera, el pobrecito, al revés, ahora lo que vienen aquí son inmigrantes, no vienen a estudiar, vienen a trabajar, se escapan de la pobreza de estos países para, bueno, pues oye, sacar algo aquí y mandarle a su familia. En el fondo, los motivos son demasiado profundos. Hay enormes libros, análisis. En los años 60, lo que decía Walid, pues se vivía mejor porque estaba ya desconectado un poco del colonialismo. Es un problema de colonialismo, claramente. El tema de la primavera árabe que hemos hablado es un análisis, es un plan diseñado en el Pentágono y en el Mossad. Y se acabó. Israel, ¿quién lo ha implantado? Se ha implantado allí, en el fondo, en el corazón del mundo árabe. Es así. Es Occidente, hay que decirlo claramente. No vamos a analizar Occidente y las democracias, las que tenemos aquí. No son exportables. Es que pensaban lo que hablaba yo antes del tema de Bush, hijo, pues nada, él pensaba que, oye, vamos aquí a matar a los infieles allí y poner una democracia occidental. Ha fracasado totalmente. ¿Qué democracia occidental vas a poner en estos países? Si tú sabes, has implantado las 5.000 personas aquí económicamente, que son los dueños, los comerciantes y los dueños de los bancos y las grandes empresas. Y no hay más. Ese es el problema, es un subdesarrollo. Bueno, para el largo plazo. Yo creo que sí que habría para hablar mucho. Pero largo, No, pero yo quiero decir una cosa que es que si no me parecería injusto. Lo ha dicho Walid. Yo creo que, lo contesto a la compañera en general, bueno, por mi experiencia que he trabajado unos años en Marruecos. Hay gente en esos países libre pensadora, reformista, con mirada moderna, amplia, que se esfuerza muchísimo. Lo que pasa es que son unas minorías, yo lo cuento siempre, claro, porque lo que aquí nos llega durante años terribles, ¿no?, en las últimas décadas, de estos países, este fracaso, ¿no?, de las primaveras árabes, este aplastamiento. Pero verdaderamente en esos países, lo digo por mi experiencia en Marruecos, Walid, claro, sabe mucho más de todo esto, también en Túnez lo he visto, hay una minoría de población que se esfuerza, de profesores, de profesoras, de abogados, de abogadas, que se esfuerzan por reformar esas sociedades, por intervenir en los parlamentos también, por seguir luchando porque esos países accedan a la democracia, porque sean países modernos. Lo que pasa es que tienen tan poca fuerza, pero existe, yo siempre quiero decirlo, es decir, existe esa gente que está ahí. Y sería injusto, y no porque vengan aquí y luego vayan allí y traicionen lo que han aprendido, hay de todo, ¿no? Pero existe esa gente, lo que pasa que están trabajando, no solo es que vayan allí de vacaciones y se luzcan como... No, existe. Y existe esa fuerza, aunque sea minoritaria, y en los parlamentos se ve, por ejemplo en Túnez, hay una lucha porque se refleje. Y entonces eso existe, eso es una esperanza, ¿o no, Walid? Porque si no, nos vamos todos llorando. Hombre, todos estos hombres y mujeres que están luchando por las libertades, por los derechos, trabajan en una situación muy difícil, muy complicada, porque por un lado no encuentran ningún apoyo, ninguna alianza por parte de las autoridades. Y por otro lado, la propia sociedad es muy complicada para poder guiarla
en este sentido. Entonces, y por otro lado también, no encuentran ningún tipo de apoyo desde fuera, porque lamentablemente no terminé antes de decir que Obama prefirió que los hermanos musulmanes en Egipto fueran los que tuvieran el poder en el 2012, ¿no?, en vez de otros partidos de izquierdas, partidos liberales, etc. Lo mismo pasó en Irak. En Irak, ¿a quién Bush ha entregado el poder desde 2003 hasta ahora? Es absolutamente desastroso. Partidos políticos religiosos. A mí no me importaría si fuera un partido religioso como el de la mandante alemana, ¿cómo se llama? Merkel. Por ejemplo, Merkel, la democracia cristiana, a mí no me importa, porque son demócratas, y los que hay en Irak, los que hay en Irán, en esos países, no creen en la democracia, no aceptan la democracia, tienen una mente oscura en cuanto a la sociedad, a la mujer, a la minoría, a las libertades, a los derechos. Entonces, ese es el gran problema. Repito, muchas veces le damos demasiado valor al complot, es decir, todo viene de fuera, todo es culpa de los colonialistas, y eso tampoco es así, tampoco es esto. Es decir, una buena parte de la culpa la tenemos nosotros. Primero, debemos cambiar nosotros, debemos no dejar margen para estas potencias. No es fácil, pero por lo menos hay que intentarlo. Es decir, ¿por qué en América Latina, siendo países también ricos, hace 40 años tenían las mismas dictaduras que hoy en el mundo árabe tienen? Videla en Argentina, el otro en la República Dominicana, en Chile estaba Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. Después de 40 años, pues son democracias, hay parlamentos, hay constituciones. ¿Democracia imperfecta? Sí, pero democracia. Es decir, han cambiado, y muchos decían en aquel tiempo también que la democracia no va con los países latinoamericanos, y resulta que sí va con ellos. Y con España. Que decía que no estamos preparados los españoles. Entonces, para la democracia. Yo no estoy de acuerdo en absoluto que los árabes no va con ellos la democracia, las libertades, los derechos. Líbano ha sido un ejemplo durante décadas largas. Lo llamaban como la Suiza de Occidente, sí, Suiza de los árabes. Era un sistema democrático donde convivía la gente, donde el país era un país muy atractivo desde todos los puntos de vista. Es decir, no existe un gen en la sangre de los árabes y musulmanes antidemocrático. La democracia es una... No, es verdad. Es educación. Desde pequeños les enseñas cómo tienen que ser como un ciudadano útil en la sociedad, que le ofrezcas la herramienta, los instrumentos oficialmente, para que vayan poco a poco y la sociedad vaya cambiando y que haya sistemas democráticos. Es decir, esa es la pura realidad. Otra cosa es que nosotros estemos totalmente sumidos a una situación, ¿no?, que no queramos o tenemos miedo a cambiarla, y por otro lado tampoco las circunstancias ayudan, hay grandes intereses en que no se cambien, etcétera, etcétera, pues lógicamente no va a haber ningún cambio. Pero si las circunstancias cambian, dentro de 30 o 40 años los países árabes van a ser igual que los países latinoamericanos. No hay absolutamente ningún problema, ningún problema. Yo estoy seguro de esto, y no hay que, digamos, pensar de forma que, bueno, los árabes tienen que seguir siempre bajo dictaduras y bajo la bota de los soldados. No. Pero hay una cosa importante. Vamos a ver. Construir una democracia como la española actual, el país España actual, desde que murió Franco hasta ahora, esto ha costado mucho. Claro. Cuesta, claro que cuesta. Estamos dando para atrás. Claro. Lo que quiero decir, estamos yendo para atrás. Construir cuesta muchos años. Ahora, destruir. Un momento. Sí.
Hay un poeta árabe, hay un poeta árabe, lo voy a decir en árabe el verso, dice: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وآخر يهدم. Cuando va a alcanzar su plenitud el edificio si tú construyes y 10 personas destruyen? Nunca. Esa es la realidad también, pero hay que tener esperanza y ser optimismo dentro de un margen, no optimista total sin condición, no, pero no hay que perder nunca la esperanza de que las cosas cambien. Entender esto como un médico que trata a un paciente. Tienes que saber la enfermedad. Ya. En primer lugar, tienes que diagnosticar y tal. Si no puedes solucionar. Gracias, Juanita.